que la frontera del círculo es cerrada, estoy integrando la frontera sobre el cero, la frontera integrando sobre un punto, ¿no? Y esa integral tiene que ser cero. Y pues ya una última cosa que preparé, así muy sencilla, es que el teorema fundamental del cálculo es consecuencia del teorema de Stokes. En realidad como que, pues, si lo piensan, estoy haciendo un poco de trampa porque para probar el teorema de Stokes usé el teorema fundamental del cálculo. Entonces, pues tendría que salir, ¿no? Entonces, vamos a considerar, sí, una función continua en el intervalo AB. Entonces, déjenme hacer el último dibujo. Entonces, la frontera del intervalo AB, pues son estos menos A, o sea, como conjunto. Ahora, pues, supongamos que hay una f, o sea, una f tal que la derivada de f grande me dé f chica. ¿Sí? Entonces, la integral desde AB de f de x es como calcular la integral de la diferencial de f sobre esta 1 cadena o 1 cubo. Entonces, por el teorema de Stokes me dice que puedo integrar f sobre la frontera de este. Estoy integrando una función sobre 0 cubos. Y por definición de las primeras que puse, integrar sobre 0 cubos sería evaluar f en b y f en a, con el signo menos que aparece ahí. O sea, esto es como la integral de f en b menos la integral de f en a, y queda esto. Y bueno, ese es el último, pero por ejemplo, ahí, bueno, yo cuando estaba preparando este tema busqué lo típico en la red, que más cosas había sobre el teorema de Stokes. Me encontré muchas cosas sobre las versiones que mencioné primero, ¿no? Teorema de Gauss, teorema de Green, y muchas aplicaciones importantes, ¿no? Que pues igual pueden buscarlas ahí y darse cuenta. Y bueno, pues esto ha sido todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Pero ahora hay que hacer las aplicaciones. Ahora, por ejemplo, si omega es una... Por ejemplo, si omega es una... Por ejemplo, si omega es una unoforma, ¿verdad? Entonces, eso, lo que tienes ahí es que la integral es el teorema ¿cómo se llama? El de integración sobre de Green. Si es una dos forma, ¿verdad? Y tú escribes ahí, por un lado, la integral de la diferencial de la dos forma, y por otro lado, bueno, son dos formas en R3, ¿verdad? Sí. En R3. Entonces, se tiene el teorema de Gauss, ¿verdad? Sí, porque hay una identificación, se puede hacer una identificación, ¿verdad? Entre campos y dos formas, o entre dos formas bueno, entre campos y dos formas, y también... ¿En R3? Sí, pues es que generalmente se presentan en los cursos de física, por ejemplo, ¿no? El único donde puedes hacer identificación. Sí, se presenta a través del concepto de flujo, de flujo de un campo. ¿Sí? Se define el concepto de flujo de un campo a través de una superficie, ¿verdad? De un campo vectorial, ¿no? Lo que pasa es que el flujo, la manera correcta de presentarlo es presentarlo como una dos forma, cuyos coeficientes coinciden con los coeficientes del campo, ¿no? En el caso que se toma una base, ¿no? Y en el caso del teorema de Stokes, ahí es Green, Gauss, ¿cuál era? Tomás, ¿no? El Green es de Stokes, ¿no? De hecho... no, el Green, Gauss, el Gauss es una tres forma, una tres forma no. El de la divergencia, que es el de Gauss, ¿verdad? De hecho, mi idea original era presentar, o sea, ver que esos resultados, teorema de Green y teorema de Gauss, eran
consecuencia directa del teorema de Stokes, Sí, pero son casos particulares. sí, pero es que no es cuando para la versión general sobre una variedad. Bueno, para empezar tienes que sea sobre un dominio y con frontera y orientable, ¿no? Para poderlo sacar directamente, ¿no? Sí, no, pero en R3. Entonces tengo R3, ¿verdad? Y luego cojo una dos forma en R3, ¿no? Y le aplico este teorema de Stokes. Esto va a ser la integral. ¿Ya? Entonces en R3 cojo un cubo, un 3 cubo, ¿no? Un 3 cubo. Cojo esa dos forma y saco su diferencial. Esa es una 3 forma. La puedo integrar sobre ese cubo. Pues el teorema de Stokes es igual al integral de la forma inicial sobre la frontera del cubo. Es el teorema de Gauss, ¿no? Porque esta 3 forma es como una forma volumen. Okay. Y entonces la integral es como es una integral de volumen, pues, ¿no? Es una integral de volumen y la otra es una integral de superficie. A ver, yo tengo una pregunta. Al principio, cuando hablaste del operador frontera, ¿segura que es el operador frontera de la homología singular o hay una diferencia? Ok. Y la otra pregunta, sugerencia. Bueno, yo he visto que en México, pues en lugar de la K, usan la Q1. Se oye menos feo. Ah, sí. Bueno, y otro nomás, lo que decías de la delta 1, el comentario. Es que es por definición el estándar es 0, 1, ¿no? Dos puntos. Entonces es 1 menos 0. Ok, ya, por eso es como 1. Bueno, eso es creo yo. Y la otra, frontera del 0 cubo. Ajá. Bueno, es que ahí está trabajando con puntos, no está trabajando con simples. Pero el punto es como, tengo la función que va del 0 a ese punto, entonces C de 0. Sí, pero el 0 cubo es imagen de un punto. Sí. Pero es que pues de hecho, por definición es la imagen del 0, ¿no? Porque el 0, 1 a la 0 lo identifican con el 0. Con el conjunto nada más que el 0. Es que el conjunto de cadenas cerradas, ¿verdad? Es un espacio vectorial, ¿no? Y el conjunto de cadenas exactas, ¿sí? Es un espacio vectorial también, ¿verdad? Y toda cerrada, ¿verdad? Toda exacta, pues cerrada, ¿verdad? ¿Sí? Toda exacta. Entonces tú puedes tomar cociente y a ese cociente se le llama, si son K-formas, se le llama el K-grupo de cohomología. Bueno, si son puras cadenas, eso se le llama grupo de cohomología, ¿no? Y otro se llama cohomología de ramo, ¿no? Entonces el teorema de Stokes te establece te permite establecer una especie de correspondencia, ¿verdad?, entre esos dos grupos. En un grupo que es un grupo de formas de cohomología, el grupo de cohomología es cohomología, ¿cómo le dices tú? Singular, ¿no? Esos grupos tienen que ver con la pura topología, ¿no? Por ejemplo, con la topología del espacio, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene agujeros el espacio, esos grupos no son triviales, sino que tienen que ver con el tipo de agujeros. Por ejemplo, dice agujeros de dimensión 1, agujeros de dimensión 2 o de dimensión 3. Dependiendo de eso, aparecen, son no triviales esos grupos, ¿verdad? Digo por los que... Sí, ¿verdad? Ahora sí. No. Bueno, entonces, pero es que ahí el 0 cubo son 2 puntos, ¿no? Sí, entonces la frontera es que ahí no estás considerando simplejos singulares, ¿verdad? Estás considerando cubo, entonces ahí es 1 menos 0, ¿verdad? Según tu regla, entonces por eso queda delta de 1 es 1, ¿no?
Digo, delta del cero cubo. Pero, ¿cómo que el cero cubo son los puntos? No. Sí, porque el uno cubo es el intervalo, ¿no? Ajá. Y los Sí, otros pero son- la frontera del intervalo es una cero cadena. La del 1 y la del 0. Bueno, es que, a ver, yo estoy acostumbrado a verlo así como simplejo singular, ¿no? Por eso. Oh. Pero sí que no te queda 1 menos 0, entonces por eso pones 1. Sí son 2 puntos. Según yo, sí son 2 puntos. Porque confunde un poco, porque generalmente cuando uno trabaja no es con cubos, sino con simplejos singulares con triangulitos, ¿no? Pero yo aquí supongo que tú estás trabajando con cubos, porque es más fácil integrar. Es otro comentario que quería hacer. En vez de trabajar con tetraedros o triángulos, trabajas con cubos porque es más fácil aplicar el teorema de Fubini integral sobre cubos, ¿no? Sí. Que si agarras un tetraedro, pues ya las integrales te quedan. Creo yo. No sé. Es que al final de cuentas integras formas de volumen, ¿no? Por eso lo haces con cubos, ¿no? ¿Más comentarios? ¿Dudas? Puedes pensar también en un como toro, ¿verdad? En R3. Ajá. Digamos, hecho de que no fuera toro, no con puros cubos. O un cubo que le quitas el cubo de adentro. No, bueno, le haces un hoyo y le quitas, le sacas un cubo, ¿no? Así, prisma, ¿no? Entonces tienes una cosa que es una cadena, ¿verdad? Es una, bueno, sería una 3 cadenas si estuviera relleno, ¿no? Y su frontera sería una 2 cadenas, ¿verdad? ¿Sí? Ahí puedes encontrar también, ¿no? Dos formas cerradas que son exactas, ¿no? Sí, porque hay un hoyo ahí, el hoyo es. O sea, te permite, así como aquí que le quitaste un punto, Sí. para poder definir una entre x cuadrada, más y cuadrada ahí, así también lo puedes hacer. Bueno, pues entonces le damos las gracias a Misael por su exposición. Con esto damos por terminado el taller para este año. Nos vemos el próximo año en febrero. En febrero. Bueno, gracias a todos.